va a ser un vídeo muy especial, puesto que es un vídeo que me va a recordar a mis inicios en el finger, ya que voy a utilizar un finger muy diferente al que suelo utilizar en mis vídeos y en mi día a día. El finger que voy a utilizar en el vídeo de hoy es un finger que es exactamente igual al que utilizaba justo cuando empecé a practicar finger, puesto que tiene las mismas ruedas, los mismos ejes y exactamente el mismo shape en la tabla. Y es que el finger del que te estoy hablando es este finger. Es un Tech Deck del año 2010 que he encontrado en mi habitación haciendo limpieza y se me ha ocurrido hacer este vídeo en el cual voy a patinarlo y voy a ver si lo patino igual que lo patinaba justo hace 10 años. No sabéis lo afortunados y lo afortunadas que sois todas aquellas personas que empezasteis desde el año 2012 más o menos, 2014 en adelante a practicar finger, puesto que antes era muy pero que muy difícil conseguir una tabla de madera, un finger de madera, y era muy pero que muy caro, puesto que solo la tabla mínimo valía alrededor de los 20-30 euros y lo más común era utilizar este tipo de fingers, el cual eran los Tech Decks que se vendían en cualquier tienda por unos 5-7 euros. Para que entendáis lo que os digo, mirad, este finger tiene de ancho unos 26 milímetros. Los ejes son exactamente de la misma medida que la tabla y las ruedas que venían son ruedas sin rodamiento, así que imaginad lo difícil que era en esa época patinar este tipo de fingers y más, sabiendo que además de estrechos, mirad lo planos que eran. Y es que mirad la diferencia que hay entre un Tech Deck del año 2010 y uno del 2018-2020. No tiene nada que ver el uno con el otro. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es patinar este finger y volver a mis inicios y así demostrar que patinar este tipo de fingers no tiene nada que ver con patinar los fingers que tenemos hoy en día a disposición. Así que lo que voy a hacer es un par de truquitos para calentar y me pongo a patinar este finger que la verdad no tiene muy buena pinta. Pues ahora ya que he calentado, voy a patinar este finger y lo voy a patinar en diferentes módulos, puesto que quiero intentar varios combos que a mi parecer son difíciles. Entonces no sé si me va a costar mucho o no, porque así a simple vista yo creo que sí, puesto que por un lado no estoy acostumbrado a patinar lija y por otro lado tampoco estoy acostumbrado a patinar una tabla de plástico tan estrecha y tan plana. Entonces vamos a ello. Cuando digo que me va a resultar difícil es por algo. Mirad el ancho que tiene mi finger normal y mirad el ancho que tiene el finger que voy a patinar ahora. Así que ahora sí voy a patinar este rail lo primero de todo y voy a intentar imitar los trucos que acabáis de ver en el edit de antes. Así que vamos a ello. La verdad es que tenía intención de imitar todos los trucos que había hecho en el edit, pero creo que solo me voy a quedar con esos dos, puesto que llevo un buen rato, no exagero, llevo como 15 minutos intentando los dos solos, cuando con un finger normal me salen pues en menos de 5 minutos, así que creo que con esos dos está más que bien y lo que voy a hacer es pasar a patinar el cajón, así que vamos a ver qué truco se me ocurre para hacer. Ahora aquí se complica la cosa incluso un poquito más, puesto que antes los trucos que estaba haciendo los estaba haciendo directamente de ollie y sí que es verdad que estaba haciendo los trucos de flip cuando estaba ya encima de la barandilla. Entonces, ahora ya sí que viene lo difícil, puesto que a la hora de patinar el cajón lo que voy a hacer son trucos de flip tanto a grind como a slide y tiene mucha más complicación, puesto que no es lo mismo hacerlo encima del cajón o encima de la barandilla como antes a hacerlo directamente en el suelo y pasar a algún truco. Así que los primeros trucos que he pensado yo creo que van a ser flip a frontside blunt, flip a backside tailless y flip a nose manual. Así que vamos a ver cuánto tarda.
Primer truco hecho. Voy a por el siguiente. Segundo truco hecho. Vamos a por el tercero. Bueno, pues habiendo hecho los trucos ya en el cajón, que para nada me han resultado fáciles, lo siguiente que voy a hacer es patinar el quarter y hacer un truco que normalmente con el finger me sale, si no a la primera, en 5 intentos. Así que vamos a ver cuántos intentos me cuesta con este finger, porque me va a costar un montón. Y es que el truco que quiero hacer es un nose blunt a nollie flip, a nose blunt otra vez en este quarter. Así que necesito mucha paciencia y mucho tiempo porque creo que me va a costar muchísimo. Bueno, pues habiendo patinado ya la barandilla, el cajón y el quarter, lo último que quiero hacer es saltarme algo, y qué mejor que saltarme esta mini estantería que tengo para lo que son los fingers, y así hago lo último que me queda, que es saltarme un obstáculo. Y el truco que he pensado en hacer para saltarme la mini estantería donde pongo todos los fingers es un backside flip, básicamente porque me parece un truco muy bonito y muy estético, y más desde el ángulo donde lo voy a grabar. Bueno, pues por fin he caído el truco y no sé cuántos intentos me ha costado exactamente hacerlo, pero tengo que decir que me ha costado un montón, en parte porque la tabla es horrible y en parte porque esto también es muy alto. Así que nada, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado muchísimo, y si tienes alguna idea para un vídeo que pueda hacer yo en un futuro, no dudes en dejarme un comentario abajo, o si no, mandarme un mensaje directo a mi página de Instagram, que también te dejo el link abajo en la descripción. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, me alegro un montón y nos vemos en el siguiente.